Doctora, buenas noches. ¿Me confirma si está en sala, por favor? Buenas noches, sí, aquí me encuentro. Voy a dar inicio, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de Medicina Intensiva. El ponente a cargo del curso es la doctora Gracie García Álvarez. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Buenas noches, en un momento damos inicio. Bien, comenzamos entonces. Buenas noches nuevamente a todos. Damos inicio con el tema medicina intensiva. Bien, el contenido que vamos a desarrollar en la clase de hoy son los siguientes. Vamos a revisar las escalas y herramientas de valoración del estado crítico, el manejo avanzado de la vía aérea, tomando en cuenta la intubación, ventilación mecánica, el tratamiento de la insuficiencia hepática, cardiovascular y neurológica en la UCI, el diagnóstico y tratamiento en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis, y la implementación de los cuidados paliativos en medicina intensiva. Bien, entonces comenzamos primero con las escalas y las herramientas de valoración del paciente en estado crítico. Para esto, bueno, vamos a tomar los más importantes. En este caso, primero revisamos el Apache. El Apache es el acrónimo del inglés Acute Psychology and Chronic Health Evaluation 2. Es un sistema para poder clarificar la severidad o gravedad de una enfermedad y esto está utilizado en la UCI, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Está diseñada y actualizada por Natus et al. Desde los finales de los años 70. En realidad es una escala que ya se lleva usando bastante tiempo, ¿no? Ha tenido variaciones a lo largo de los años. Primero el Apache 1, el Apache 2 y el Apache 3. Vamos a ver un poco las características de igual manera. Primero repasamos también la utilidad que tiene en la valoración, ¿no? ¿Qué utilidad tiene el Apache para valorar? Tiene la utilidad en la atención del enfermo crítico porque esto va a ser indispensable para contar con uno o más indicadores que puedan posibilitar de manera objetiva el categorizar la gravedad, ¿no? El categorizar principalmente la gravedad y poder clasificarlo también dentro de las etiologías posibles que pueda tener el paciente. Entonces, nos da un panorama para poder nosotros ver de forma objetiva qué etiologías han llevado al paciente a este estado crítico, de manera que se determine de forma objetiva. Bien, bien, entonces ahora con el Apache 2, el score del Apache 2, revisamos un poco las características, ¿no? Toma en cuenta distintas variables como ser la presión arterial, la temperatura rectal, cómo está funcionando el corazón, la respiración, la oxigenación en relación a la FiO2, el pH a nivel arterial, los electrolitos en general, el sodio, el potasio, también tomamos en cuenta al ion bicarbonato,
el hematocrito, etcétera, ¿no? Entonces vemos que el Apache 2 tiene múltiples características para poder valorar de forma integral al paciente y poder catalogarlo dentro de la criticidad que pueda tener. Bien, entonces también tenemos el Apache 3, este ya apareció en 1991 con la novedad de un formato en paquete de software. Este va a constar de dos partes. Una puntuación para la gravedad del paciente con 20 variables fisiológicas y una ecuación predictiva para el riesgo de la mortalidad hospitalaria. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos algunas variaciones, ¿no? El rango de score va a venir del 0 al 299. También tenemos la escala de valoración del SAPS, el SAPS 2, que va a tener distintas características, ¿no? Va a tomar en cuenta la temperatura, la presión parcial de oxígeno, teniendo en cuenta la FiO2, va a tener la cantidad de urea, los electrolitos de igual manera, el ion bicarbonato, etcétera. Entonces, vemos que es otra escala para poder ir valorando, ¿no? Y también recordemos el SOFA. Este es una escala de valoración que es bastante usada y pues va a tomar los siguientes criterios. Va a evaluar a nivel del sistema nervioso central, primeramente, la escala de Glasgow. Va a evaluar a nivel del sistema nervioso, perdón, del sistema renal, la creatina y la diuresis, la creatina en miligramos de cilitro y la diuresis por ml día. También va a poder valorar cómo está funcionando a nivel hepático, teniendo en cuenta la bilirrubina en miligramos de cilitro, la coagulación, teniendo en cuenta las plaquetas y la respiración tomando en cuenta la presión parcial de oxígeno junto con la FiO2. También va a tomar en cuenta a nivel cardiovascular la presión arterial media, medida en milímetros de mercurio, y las drogas vasoactivas, ¿no? Teniendo en cuenta el peso del paciente. Si vemos acá, va poniendo, ¿no? Recordando la escala de Glasgow, 15, si va a ser 0, porque prácticamente no va a tener criterios de gravedad, ¿no? Ya si va bajando, pues va a tener mayores criterios y de igual manera se va viendo, por ejemplo, en relación a la creatina diuresis. Acá también tenemos a nivel cardiovascular qué se le debería poner si es que tiene estos parámetros, etcétera, ¿no? Entonces, la escala de SOFA es bastante usada para valorar la parte de sepsis. Acá tenemos un pequeño resumen porque se ha hecho un estudio de todas las escalas que se utilizan para valorar principalmente estas características. Y dentro de esas tenemos acá una escala comparativa de la probabilidad de mortalidad teniendo en cuenta las escalas. Tenemos la escala pronóstica, el Apache 2, las puntuaciones, ¿no? Y la probabilidad de mortalidad. Tenemos la escala del SAP 2 de igual manera con sus puntuaciones y teniendo la probabilidad de mortalidad y la escala de SOFA. Entonces, si vemos, son normalmente escalas que son muy usadas dentro de la medicina intensiva. Tenemos también el manejo avanzado de la vía aérea, intubación, ventilación y ventilación mecánica, ¿no? Bien, para esto es como un breve resumen para tomar en cuenta todas estas características, perdón. Y tenemos primero el objetivo. ¿Qué objetivo nosotros tenemos en la intubación endotraqueal? Tenemos el de mantener la permeabilidad de las vías aéreas del paciente y poder favorecer el intercambio gaseoso. Además, poder facilitar la expulsión de las secreciones traqueopulmonares y prevenir la broncoaspiración del paciente. Entonces, revisamos un poco acerca de la técnica igual. Bien, en relación a la técnica, se debe de comprobar que todo el material esté preparado, ¿no? Que el enfermo esté consciente. Posteriormente se procederá a realizar la sedación y relajar para conseguir una visualización más amplia de la laringe y si es necesario también poder ver los ejes, ¿no? El eje de la boca, el eje de la laringe y para ello también se debe de extender un poco la cabeza de manera que se pueda ver, ¿no? Aquí tenemos un poco la imagen para darnos cuenta. Se suspende la ventilación para iniciar la intubación, que va a depender, que deberá realizarse de la manera más breve, y en caso de demorarse, se debe suspender la maniobra para ventilar de nuevo. También la explicación, perdón, la expansión de los cuerpos extraños va a dar lugar a, o sea, si es que nosotros introducimos, ¿no? Junto con el laringoscopio con la mano izquierda por el lado derecho de la boca, de manera que se pueda desplazar la lengua hacia la izquierda. Bien, ¿qué más? Después con la mano derecha se va a coger de nuevo el tubo endotraqueal y se va a producir o sea, vamos a introducirlo, ¿no? Por las cuerdas vocales
visualizando siempre la glotis. Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el Bagnam-Patty para realizar la intubación, que nos va a dar una escala de cuán difícil es la vía aérea para realizar. También después de inflado el balón, se va a proceder a la ventilación y a la oxigenación del paciente. Durante la ventilación se va a auscultar también el pulmón, o sea, la parte torácica, para poder comprobar los sonidos. Y de esta manera nosotros ver que efectivamente hemos puesto bien el tubo endotraqueal. Bien, ¿qué más? ¿En qué indicaciones realizamos esto? En un paro cardiorrespiratorio, cuando existe una obstrucción aguda de la vía aérea, cuando tenemos la necesidad mecánica de poder ventilar en una insuficiencia respiratoria, cuando tenemos la incapacidad de eliminar de forma adecuada las secreciones bronquiales y cuando tenemos la necesidad de protección de la vía aérea por pérdida de los reflejos protectores, ¿no? ¿Qué complicaciones? Como es un procedimiento invasivo que lo estamos realizando en pacientes de la UTI, etcétera, entonces tiene complicaciones, ¿no? Complicaciones de la técnica, como puede ser la parada cardiorrespiratoria por una hipoxia en la intubación prolongada, ¿no? Cuando tenemos muchas dificultades por una vía aérea difícil. La aspiración del contenido gástrico, la lesión medular, la intubación que va a ser esofágica o una intubación selectiva. eh, y pues que también tenga lesiones a nivel de la vía aérea superior, ¿no? Entonces, debemos de tener bastantes cuidados y sobre todo conocer bien la anatomía para poder realizar la intubación de forma correcta. En cuanto a la ventilación mecánica, también, ¿qué tipos de ventilador mecánico hay? Van a haber dos tipos, los ventiladores volumétricos y los ventiladores mecánicos manométricos. Los volumétricos van a ser ciclados por volumen tiempo y se va a programar un volumen que se entrega en un tiempo determinado. Va a controlar el flujo inspiratorio y el flujo inspiratorio y el volumen circundante están programados, se van a mantener constantes. El tiempo inspiratorio viene determinado por el flujo y el volumen prefijado y la presión depende de la resistencia de la vía aérea y de la distensibilidad toracopulmonar. En cuanto al tipo de ventilador manométrico, son ciclados por presión. La insubleción va a terminar cuando se alcanza la presión prefijada. La presión inspiratoria programada es constante, el volumen y el flujo van a ir variando de acuerdo al nivel de presión establecido y con los cambios en la impedancia de la ventilación, y el tiempo inspiratorio se prefija en el ventilador. También el flujo va a disminuir a medida que la presión alveolar se va a ir aproximando a la presión aplicada a la vía aérea. En cuanto a la ventilación mecánica controlada o la CMB o también llamada ventilación con presión positiva intermitente o IPPB, esta va a ser la forma más básica, ¿no? Los parámetros ya van a venir predeterminados. El ventilador va a suministrar un número preseleccionado de RPMs en un determinado volumen de tiempo y la máquina va a ser insensible a los esfuerzos inspiratorios del paciente. Además, este tipo de ventilación va a requerir de una vigilancia estrecha y la mayoría de los pacientes van a requerir también de sedación. El uso en los pacientes apneicos por sedación, bloqueo neuromuscular o enfermedad también está dado dentro de la ventilación mecánica de tipo controlado. También tenemos la ventilación mandataria intermitente sincronizada o la SIMS. Acá los ciclos son temporizados para que puedan coincidir con el esfuerzo espontáneo. Inicialmente está usada en el destete. Actualmente también este método se utiliza como el método de ventilación, ya que va a evitar que el enfermo luche contra el respirador. De esta manera también va a mejorar el gasto cardíaco, mejorar el consumo del oxígeno y va a disminuir el uso de los sedantes y los relajantes musculares. También de esta manera se va a reducir más el riesgo de la alcalemia. Bien. Vemos un poco ahora acerca del tratamiento de la insuficiencia hepática cardiovascular y neurológica en la UCI. Acá tenemos un documento que es de una publicación donde vamos a ir revisando. Vemos primero la fisiopatología de todo esto, ¿no? De la insuficiencia hepática. Nos centramos en esto. A nivel histológico, los pacientes que van a tener la insuficiencia hepática van a mostrar principalmente la necrosis a nivel hepatocelular y también en algunos casos van a haber depósitos grasos. Los pacientes que van a tener la insuficiencia hepática van a mostrar alteraciones fisiológicas que van a ser comunes y que estos van a incluir también la hipotensión, una acidosis láctica, alteraciones a nivel hidroelectrolítico, baja captación de los oxígenos a nivel de los tejidos, baja capacidad de eliminación del lactato por el hígado, puede llegar a una coagulopatía y una encefalopatía.
Según avance el daño en el tiempo, también el estado inflamatorio del paciente SIRS y o la predisposición al desarrollo de sepsis también puede desembocar en un síndrome de disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces, si vemos es una complicación, es una situación bastante complicada, ¿no? Dentro de la coagulopatía, pues muchos pacientes con la insuficiencia hepática van a presentar alteraciones a nivel de la coagulación. La tendencia va a ser a mostrar la hipocoagulabilidad, ¿no? Esta va a poder manifestarse como un sangrado cuando van a existir los procedimientos, como ser la venopunción, como ser o hematomas también que podría ocasionar, o bien de una forma de melena, ¿no? Entonces, si vemos acá son las alteraciones que van a estarse dando. La etiología de esta hipocoagulabilidad, perdón, va a ser por múltiples causas, ¿no? Y va a ir por la deficiencia de la producción de los factores de coagulación, por el consumo de estos y la trombocitopenia. También vamos a abordar a lo largo de esto un poco acerca de la trombosis y el manejo, ¿no? Que es necesario para ver la parte vascular. En cuanto a la encefalopatía hepática, va a ser una característica de la insuficiencia hepática aguda. Y esta va a consistir en un síndrome que va a ser también de tipo neuropsiquiátrico, en la cual van a haber múltiples alteraciones neurológicas y esto va a ocurrir cuando el hígado ya ha perdido su funcionalidad, aproximadamente un 70%. Actualmente también tenemos claro que no entendemos como tal bien de todo la patogenia, ¿no? De la encefalopatía aguda, porque hay muchas sustancias que están implicadas, ¿no? Están implicadas a sustancias desde el GABA inclusive. Estas sustancias también pueden ser el amonio, los aminoácidos aromáticos, las benzodiazepinas que son endógenas y otras que son responsables de la función y la disfunción a nivel neuronal. De todas estas, tomamos en cuenta el amonio, ya que parece ser la que tiene mayor importancia y relevancia, y la gran mayoría de los esfuerzos para la encefalopatía hepática van a ir reducidos a la reducción. Entonces, cuando tenemos una encefalopatía hepática, la reducción del amonio va a ser importante para ir tratándola. Los pacientes que van a tener esta encefalopatía hepática suelen tener una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica y de esta manera se va a facilitar, ¿no? el paso del amonio. Al carecer del ciclo de la urea en el cerebro, el amonio va a estar metabolizado a la glutamina y la glutamina, va a ser responsable de un daño oxidativo y esto puede llegar a causar edema a nivel cerebral, así también como el intercambio por triptófano que puede estimular la formación de neurotransmisores que pueden ser tanto inhibitorios como excitatorios, ¿no? Entonces, de esta manera más o menos vamos viendo cómo es la patogenia de la encefalopatía hepática. Bien. En cuanto a las complicaciones y manejo de esta, ¿no? Nos centramos un poco más. Em, Cuando existen estos fallos hepáticos, se debe enfatizar las decisiones sin haber podido confirmar bien el diagnóstico, ¿no? Las consecuencias más importantes van a ser que tenga hipovolemia, hipoglucemia, alteraciones electrolíticas, crisis encefalopáticas, convulsiones, que tenga ascitis, síndrome compartimental abdominal, que pueda tener sangrado a nivel gastrointestinal, edema pulmonar, que puede existir un fallo respiratorio, un daño renal agudo, peritonitis séptica, etcétera, ¿no? Dentro de la hipoglucemia, el fallo de las funciones hepáticas junto con el de la posibilidad de desarrollar sepsis van a hacer que la hipoglucemia sea bastante frecuente, ¿no? Bien. En cuanto a la hipovolemia, ¿qué decimos en cuanto a la hipovolemia? La resucitación mediante la fluidoterapia va a ser clave, ¿no? Las alteraciones ácido básicas, por favor, vamos a que puedan apagar los micrófonos. Está viendo una interferencia. Las alteraciones ácido básicas pues, pueden mostrar este tipo de pacientes, puede ir tanto desde la alcalosis metabólica hasta una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, de esta manera se puede escoger una solución alcalinizante o acidificante. Esto hay que tener también prioridad que puede conllevar a fundamental la resucitación por una perpetuación de la alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué más? También tenemos dificultades en la evaluación de la hipovolemia y la respuesta a fluidoterapias. Entonces, acá se debe de realizar una evaluación precisamente de la fluidoterapia que estamos llevando a cabo.
Cuando la fluidoterapia con cristaloides isotónicos va a resultar insuficiente, después tenemos que pasar a los vasopresores, ¿no? O los coloides naturales. Bien, ¿qué más? En cuanto al sangrado gastrointestinal o sangrado por coagulopatía, la vasodilatación esplénica que van a sufrir estos pacientes durante el estado de shock junto con la hipoperfusión del sistema digestivo son factores, ¿no? que pueden desarrollar la diarrea o la melena. A esto se va a tener la deficiencia de los factores de coagulación que puede contribuir al sangrado gastrointestinal del paciente. Entre opciones de tratamiento estándar con pacientes con alto o sospecha de riesgo de la ulceración gástrica, tenemos los inhibidores de la bomba de protones y el sucralfato. En aquellos pacientes en los que nosotros documentemos la alteración de los tiempos de la coagulación o bien podamos evidenciar la presencia de sangrados, podemos realizar la administración de la vitamina K1 y la transfusión del plasma fresco congelado, ¿no? A 10 miligramos, 10 a 20 ml por kilogramo, ¿no? Y esto puede ser repetido muchas veces hasta que sea necesario o hasta que se corrijan los tiempos de coagulación. En relación a la encefalopatía hepática, esta va a tener a presentarse como un cuadro de depresión o estupor. No obstante, también puede presentarse como un cuadro de crisis convulsiva epiléptica. Además, esto va, conforme al daño, va a ir progresando, ¿no? Y la inflamación cerebral va a empeorar también en aquellos pacientes que van a presentar signos de herniación cerebral. El manejo de las crisis convulsivas va a tener mucha dificultad porque está añadido la complejidad a la etiología y el metabolismo hepático. Esto en la mayor parte de los fármacos considerados estándares. También de esta manera el uso de las benzodiazepinas, fenobarbital, etcétera, está sujeto a la monitorización constante del paciente. Las alteraciones hidroelectrolíticas van a ser frecuentes a encontrar, ¿no? Y pueden llegar a tener un papel importante en la recuperación del paciente con la insuficiencia hepática. Entre ellas vamos a tener las clásicas como son la hipohipernatremia, la hipocalemia, hipocloremia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. De todas maneras, esto no quiere decir que no puedan presentarse también otras alteraciones que van a depender de la evolución del paciente y de las posibilidades que tenga. En cuanto a la citis, el desarrollo de la citis va a ser más frecuente en los pacientes que van a tener cirrosis y fallo hepático crónico. De igual manera, esta insuficiencia hepática puede asociarse a una hipertensión portal prehepática, hepática o poshepática, y también puede ir junto con la hipoalbuminemia, junto con el síndrome de inflamación sistémica. La formación de ascitis puede acompañarse también con un síndrome, ¿no? Que va a ser el síndrome compartimental abdominal. Y esto habitualmente se va a considerar un factor pronóstico negativo de la insuficiencia hepática. Normalmente para esto no es importante tanto el drenaje, sin embargo, a esto puede asociarse también a enfermedades ventilatorias del paciente, ¿no? En cuanto a la sepsis peritonitis séptica, tenemos el desarrollo de los cuadros sépticos durante el tratamiento de los pacientes con insuficiencia hepática, puede ser normalmente con frecuencia, ¿no? Y esto se va a sospechar cuando va a estar asociado a los cuadros de traslocación bacteriana desde el sistema digestivo y hepático. Ahora, si nos enfocamos en el edema pulmonar o fallo respiratorio, tenemos en cuenta que va a ocurrir en un porcentaje bastante alto, como ser un 33% de los pacientes en cuestión de la medicina, ¿no? El desarrollo del edema pulmonar y el fallo respiratorio también puede tener múltiples factores. Entre ellos vamos a tener la liberación de los mediadores inflamatorios, la disminución progresiva de la presión oncótica y el aumento de la presión hidrostática que se puede asociar a la fluidoterapia. La detección precoz para esto va a ser fundamental y debe basarse en la observación del patrón respiratorio del paciente. Debemos de tomar en cuenta las alteraciones a nivel de la respiración y también usar la oximetría, usar también la gasometría arterial en caso de que sea necesario y las técnicas imaginológicas disponibles. El daño renal, el daño renal agudo puede darse como una consecuencia del síndrome hepatorrenal y también por situaciones agudas asociadas a la hipovolemia, asociadas también a la hipertensión abdominal y al síndrome de inflamación sistémica sufrida por el paciente. En algunas ocasiones simples y en los pacientes que son críticos, la monitorización de la producción de la orina y de los electrolitos del paciente se puede realizar de manera proactiva, ya que normalmente suelen indicar tempranamente
las complicaciones que se pueden dar a nivel renal. También debe tenerse en cuenta un sondaje urinario, la posibilidad de infección preexistente, ¿no? Del tracto urinario, ya que esto va a ser más relevante en los pacientes que van a tener la insuficiencia hepática aguda. ¿Cómo debe ser la nutrición? La nutrición durante el paciente hospitalizado, pues debe ser, eh, es muy necesaria, ¿no? Detallar. La recuperación de los pacientes con insuficiencia hepática va a ir de acuerdo a un plan nutricional. En esto se debe tomar en cuenta si el paciente tiene una encefalopatía hepática o no. Se debe de tomar en cuenta si las características como tal fisiopatológicas y de la evolución del paciente. Se debe tomar en cuenta esto y esto es clave, ¿no? Para que nosotros podamos ver la dieta y escojamos. Por ejemplo, en los casos de que tenga tal vez una ausencia de esta encefalopatía hepática, será distinto en la nutrición. Los suplementos con la vitamina E y la tiamina pueden ser fundamentales como vamos a ir desarrollando. El uso de los antioxidantes se puede utilizar de forma limitada durante la fase crítica, dado que muchos de ellos se van a comercializar de forma oral. No obstante, se puede usar varias dosis de N-acetilcisteína en los pacientes que tengamos una insuficiencia hepática, ¿no? En cuanto al pronóstico, el pronóstico normalmente va a ser grave, ¿no? Por dadas las características de la insuficiencia y va a ser considerado bastante grave en cuestión también a los parámetros, porque va a tener un valor predictivo negativo. ¿Esto por qué? Por la persistencia de la acidosis arterial, por la hiperlactemia, por una prolongación de la PT sostenida, por una hipofosfatemia, por una hipoalbuminemia, por hiperbilirrubinemia, etcétera. También a pesar de esto, pues se debe de ver cuidadosamente al paciente y también ver las posibilidades que puede existir, ¿no? De manera de que se ha hecho un estudio también de esto con los pacientes que han sobrevivido para poder valorar el porcentaje. Ahora, en relación al diagnóstico y tratamiento del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y SIRS, acá tenemos algunos cuadros y algunos algoritmos para ir viendo y analizando qué significa. Bien. Tenemos acá primero a los pacientes que tienen una sospecha de infección. Sabemos que cuando se da una infección, normalmente el primer signo va a ser el aumento de la temperatura corporal. En este caso, la temperatura, ¿no? Tenemos acá que sea mayor a 37,5 o también puede ser lo contrario, que ya también baje mucho la temperatura, pero normalmente es que sube. Si baja mucho, va a ser menos o igual a 35,5 grados centígrados, perdón. Entonces se hace la escala de Q de SOFA, ¿no? Que es una escala más corta que también se utiliza. O vemos si es que tiene dos signos de CIRS, bueno, que si tiene más o dos signos de CIRS y si tiene más o tiene un signo de una disfunción orgánica. De esta manera también vemos si tiene una infección más una hipotensión. Con hipotensión vamos a referirnos a que tenga menos de 100 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros analizamos y tenemos estos parámetros, pues estamos ante una alerta de código de sepsis, ¿no? Entonces, ya hemos hecho el Q de SOFA, que es una escala más rápida que se puede realizar, es una más corta. Y si tenemos estas características, pues tenemos una alerta, ¿no? Ahora, en caso de que la respuesta sea no, que no tengamos estas características, debemos de realizar una monitorización clínica constante, además de poder reevaluarlo, ¿no? Si el paciente va a ser igual a 3, el paciente va a pasar a la RIA. Bien, entonces, esto en la monitorización clínica y la reevaluación vamos a tener el primer escalón de las pruebas de imagen, donde vamos a obtener la placa de tórax en el momento cero, que va a ser la primera imagen de cómo está el tórax para poder luego irla comparando cómo va a ir evolucionando, junto con la analítica del tubo rápido y la historia clínica para poder ir detallando y para confirmar o descartar también la neumonía, ¿no? Bien, entonces, en el caso de que tengamos que sí tiene una alerta de código de sepsis, tenemos que primero ver los cuidados. Deben de ser constantes, es decir, debe haber una monitorización constante de los parámetros importantes, como ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la glicemia también, y una evaluación constante de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Esos son los cuidados básicos.
También debe existir la canalización de dos vías venosas periféricas, no solamente una. Aquí tenemos que tomar en cuenta eso. El control de la diuresis mediante la sonda vesical y la monitorización constante, ¿no? De todos esos parámetros. Recordando, habíamos dicho, los principales signos vitales se deben ir monitorizando constantemente. A esto también le vamos a añadir la glicemia y la escala de coma de Glasgow y de igual manera la diuresis. Dentro del diagnóstico tenemos un perfil analítico de código de sepsis, ¿no? En esto en cuanto al tiempo cero o el tubo azul. Luego vamos a ir pasando si es que tiene la presencia de lactato. Y vamos a leer también la placa de tórax, cómo está, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un momento. El tratamiento para esta primera parte va a ser la antibiótico-terapia. Eso según PROA en la primera hora. Y además realizar la carga de los cristaloides a 30 ml kilogramo o en las 3 primeras horas. Ahora, si dentro de estas primeras características se confirma el código de sepsis, o sea, no es una alerta ya, ya hemos confirmado de que efectivamente tiene sepsis, pues serán otras medidas. Primero vamos a realizar las pruebas de imagen del nuevo, ¿no? Aquí es el segundo escalón de las pruebas imagenológicas, porque ya van a ir dirigidas. Acá en un primer escalón era un momento cero, donde nosotros queríamos ver el estado inicial del paciente. Pero acá en el segundo escalón ya vamos a ver cómo va a ir evolucionando, ¿no? Vamos a ver las pruebas que ya van a ir dirigidas, van a ser dirigidas a una patología. Cuando entonces confirmamos el diagnóstico de sepsis, bueno, en caso de que no se confirme, se debe realizar un control analítico nuevamente cada 3 horas. Vemos también cómo está el lactato. Y si el lactato inicial va a estar elevado, también se debe seriar cada 3 horas y esto reevaluarlo. Cuando nosotros estamos descartando de que tiene tal vez sepsis o tiene una alerta de sepsis, se debe de dar una monitorización continua y una reevaluación constante, porque esto puede cambiar en instantes y en minutos. ¿Qué más? Entonces tenemos también el control clínico entre 2 a 3 horas, el control de las constantes también, cómo están entre 2 a 3 horas, bueno, 2 a 3 mediciones cada 6 horas, el control de la diuresis de igual manera entre 2 a 3 cada 6 horas, el control del lactato de igual manera y la analítica, ¿no? En caso de que todo esto se dé, también se debe ajustar el tratamiento de acuerdo a los parámetros hemodinámicos. Se debe realizar un ajuste de la antibiótico-terapia y reevaluar constantemente estas características. En caso de todo esto, confirmamos el sepsis, realizamos el control, también se debe de utilizar vasopresores para la presión arterial media, si es que fuera mayor a 65 milímetros y el lactato sea mayor a 2 milimoles por mililitro, ¿no? Y en este caso sí estaríamos frente a un shock séptico. Tenemos que valorar esas características iniciales. Y bueno, acá tenemos también un cuadro para ir viendo cómo va la evolución y qué debemos de actuar, ¿no? En un estado inicial, ¿cuál es el mecanismo de hipoperfusión? Hay una hipoperfusión por volemia, por hipovolemia, ¿no? Esto va a ir pasando, va a ir pasando. ¿Y qué parámetros de hipoperfusión vamos a tener en esta primera etapa, en la etapa inicial? Vamos a tener una piel fría, una disminución de la saturación del volumen del oxígeno. Vamos a tener un aumento de la dieta CO2 y también un aumento del lactato. Empieza a aumentar el lactato. Luego tenemos una conexión. Tenemos acá ya una hipoperfusión por una vasoplegia que puede ir o no acompañada de una disfunción miocárdica. A este nivel se nota más el aumento del lactato y empiezan a aparecer distintos signos que lo vamos a ver luego junto con la intrareanimación. Acá en la intrarreanimación tenemos una hipoperfusión por falla microcirculatoria. Vamos a tener la piel tibia, el parámetro va a estar normal, el lactato va a aumentar o también puede ser un lactato normal y aquí tenemos que hacer una comparación. Puede haber la delta de CO2 que va a estar normal y un aumento de las disfunciones orgánicas. Aquí ya, si bien se está queriendo estabilizar el lactato, las disfunciones orgánicas están empezando a aparecer.
Y acá tenemos por reanimación, donde va a haber una hipoperfusión más una disfunción mitocondrial y van a estar todas las últimas características que habíamos mencionado, ¿no? Entonces es un cuadro para ir entendiendo mejor cómo va avanzando el síndrome desde el shock, ¿no? Bueno, acá vamos a tener un video explicativo para complementar esta parte de la sepsis y del shock séptico. Vamos a ver. En este vídeo hablaremos del abordaje y el tratamiento del shock séptico. Comentaremos las distintas estrategias de actuación mediante la oxigenoterapia, la medición de marcadores, hemocultivos, antibioterapia, fluidoterapia, vasopresores, así como otras medidas terapéuticas. Cuando abordamos el shock séptico debemos tener muy en cuenta que se trata de una enfermedad tiempo dependiente, por lo que resulta imprescindible establecer un tratamiento de forma precoz para prevenir la disfunción o fallo multiorgánico. Activaremos el código sepsis, que implica la puesta en marcha de un paquete de medidas que tomadas de forma conjunta obtienen un beneficio mayor a si las aplicásemos por separado. A este paquete de medidas es lo que conocemos como bundled y debemos aplicarlo en la primera hora. Primero, oxigenoterapia. Debemos mantener una saturación de oxígeno igual o superior al 92%. La decisión de proceder a la conexión a ventilación mecánica o invasiva o no invasiva en pacientes con sepsis no debe demorarse en caso de taquipnea, empleo de la musculatura respiratoria accesoria, desaturación, encefalopatía o descenso del nivel de conciencia. Se recomienda una estrategia ventilatoria protectora, con un volumen tidal de 6 ml/kg del peso ideal calculado, una frecuencia respiratoria entre 15 y 20 respiraciones por minuto, una PIP de 5 y un tiempo inspiratorio de la mitad del tiempo expiratorio. Segundo, la medición del lactato. Su determinación precoz se considera un marcador de calidad en la atención inicial del paciente séptico. La medición se realiza a través de una gota de sangre venosa o en su defecto capilar. Debemos de hacer mediciones seriadas cada 2 o 4 horas. Un valor superior a 2 milimoles litro es un indicador de mortalidad. Tercero, obtención de hemocultivos. Deben de ser previos a la administración de la antibioterapia, pero en cualquier caso no se debe demorar el inicio de la antibioterapia por el hemocultivo. Se recomienda extraer 2 pares de hemocultivos. Cuarto, administración de antibioterapia de amplio espectro. Es uno de los pilares fundamentales en el manejo de la sepsis y un objetivo terapéutico absolutamente prioritario. Debemos iniciar con una dosis de carga máximo debido a que la disfunción circulatoria y la alteración de los volúmenes de distribución, con objetivo de conseguir adecuadas concentraciones del fármaco. Podemos usarlo en monoterapia o una combinación de ambos que posteriormente se ajustaría según el espectro. No se recomienda la politerapia en pacientes neutropénicos. Quinto, la fluidoterapia. Debemos coger 2 vías periféricas del mayor calibre posible. Iniciar con una administración de un bolo de cristaloides a 30 ml/kg, en casos de hipotensión o un lactato sérico superior a 4 milimoles litro, para alcanzar los siguientes objetivos de resucitación: una tensión arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercurio o una tensión arterial media superior a 65. Mejorar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria respecto de las iniciales y una diuresis superior a 0,5 ml/kg/hora. 6. Los vasopresores. Los utilizamos si persiste la hipotensión tras la administración del bolo de cristaloides. Se considera la noradrenalina como el fármaco vasopresor de elección. Siempre que se usen los vasopresores, se monitorizará lo antes posible la presión arterial de una forma invasiva. Si no es posible conseguir una estabilidad hemodinámica con fluidoterapia y vasopresores, se recomienda usar hidrocortisona a dosis de 200 mg al día. Otras medidas de actuación. El control glucémico. Debemos mantener unas glucemias entre 140 y 200 miligramos de decilitro, con una administración de insulina o glucosa en función de lo que precise el paciente. Control del foco. Debemos realizar pruebas diagnósticas necesarias para identificar o excluir los focos anatómicos específicos e implementar medidas para su control una vez hecho el diagnóstico. El uso de hemoderivados. Una transfusión de concentrados de hematíes en adulto solo cuando los niveles de hemoglobina sean inferiores a 7 miligramos de decilitro, salvo circunstancias especiales como isquemia miocárdica, hipoxemia grave o presencia de hemorragia aguda.
La profilaxis de la úlcera gastroduodenal. Solo la debemos hacer en pacientes con factores de riesgo de hemorragia gastrointestinal. En este caso utilizaremos inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de histamina. Bien, continuando entonces, vamos a cerrar con la parte de la implementación de los cuidados paliativos en la medicina intensiva. Para esto vamos a ver estos pequeños cuadros que nos van a explicar un poco acerca de esto, ¿no? ¿Qué van a ser los cuidados paliativos? Pues van a ser esos cuidados que se le va a proporcionar al paciente directamente para que mejore su calidad de vida, ¿no? Porque ya es una enfermedad crónica, inclusive en algunos casos una enfermedad terminal, que pues simplemente nos ocupamos de llevar las mejores condiciones al paciente para que pueda transcurrir su vida de la forma más sin dolor posible, ¿no? Entonces, esto va yendo, teniendo una cúspide donde se aumentan los cuidados paliativos desde el diagnóstico hasta llegar a la muerte, ¿no? Y no solo ahí se queda, sino también el apoyo en el duelo. Es muy importante apoyar y ayudar en el duelo a las familias que ya tienen sus familiares tienen un diagnóstico que va a ser terminal o inclusive una enfermedad pues que simplemente no se puede curar como tal, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a necesitar? Pues lo van a necesitar la gran mayoría de la población, empezando por el 39% que van a tener las enfermedades cardiovasculares, un 34% que tiene cáncer, un 10% que va a tener neumopatías, un 6% que van a tener VIH-Sida y un 5% que van a tener diabetes. Esto va a representar aproximadamente un 86% de todas las personas que van a tener alguna patología y un 83% de las personas a nivel mundial que no van a tener acceso al alivio del dolor, ¿no? Esto es algo muy importante y una situación alarmante. El tener tanto porcentaje de pacientes que requieren que se alivie el dolor, pues es bastante puntual, ¿no? Un 98% igual de los niños que van a necesitar cuidados paliativos y viven en los países de ingresos bajos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los obstáculos? Va a ser el escaso conocimiento de la población de este papel que tienen los cuidados paliativos en el apoyo, las orientaciones a nivel cultural y de la sociedad, como son las creencias también acerca del dolor y la muerte. Hay en muchas ocasiones algunas culturas que tienen una perspectiva diferente de la vida y la muerte, ¿no? Y de la enfermedad y la muerte. Pues en esos países no se puede hacer mucho, ¿no? Porque normalmente piensan que con los medicamentos o con los tratamientos o los cuidados paliativos se está yendo en contra de la voluntad de Dios, de los dioses, etcétera. Entonces, son otras características a tomar en cuenta. También otro obstáculo va a ser que se tenga pocas competencias o capacidad de los profesionales de realizar estos cuidados paliativos, ¿no? Para esto se debe de implementar políticas que puedan mejorar el apoyo y la ayuda de esto, de manera que tengan el conocimiento primeramente y las herramientas, además de los espacios determinados para poder realizar esta ayuda. Y pues otro obstáculo también va a ser la poca accesibilidad, precisamente también inclusive a tecnología, que pueda coadyuvar a que estos tratamientos también se lleven a cabo, ¿no? Tenemos acá también una categoría donde se puede poner a los pacientes de acuerdo a el manejo que tiene el equipo multidisciplinario de los pacientes que tienen UCI, ¿no? Y aquí vemos un poco las subcategorías y las características. En esta categoría 1 primero ponemos al equipo multidisciplinario que va a tener la UCI frente al proceso de fin de la vida. ¿Qué subcategorías tenemos acá? La formación y la experiencia clínica para la atención al final de la vida. No es solamente pensar en que se terminó la vida ya. Es muy importante que el personal esté formado, capacitado y que también tenga experiencia en cómo se debe atender a un paciente que ya está al final de su vida, ¿no? Los cuidados que debe de tener, los cuidados paliativos, los cuidados a nivel psicológico y psicoemocional que tiene que tener igual la familia para poder ir afrontando, etcétera. El profesional debe estar capacitado
debe tener un enfoque diferencial de cuidado individualizado. Además, la protocolización y guías de atención que esté basada en la evidencia para la atención del final de la vida. Siempre se deben de seguir las guías y los protocolos que nos proporcionan las escuelas y las sociedades científicas de cada país, e inclusive las páginas autorizadas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en esos protocolos se especifican mejor cómo son los lineamientos para llevar a cabo esos cuidados paliativos. En la categoría 2 tenemos el manejo del paciente crítico y su familia al final de la vida en la UCI. Acá tenemos los cuidados paliativos y el sentimiento al final de la vida. Entonces, no solo se maneja al paciente en esta parte, ¿no? También tenemos que manejar a la familia que ya una vez que sepa el diagnóstico y los cuidados paliativos que se le va a dar, los sentimientos también que le va a causar esto deben de irse tratando. ¿No? Entonces, se debe de analizar toda esa situación y ver qué tipo de ayuda psicológica, emocional se le debe dar a la familia para que pueda ir procesando que está perdiendo un familiar en la UCI. La atención integral con calidad y redes de apoyo. Es muy importante que se vea al paciente de forma integral y esto también implica que se vea a la familia, que se vea cómo van a tomar la noticia, qué acciones van a tomar y cómo lo van a afrontar. Para eso también existen redes de apoyo que pueden solventar un poco la parte emocional de acompañamiento que requieren tener, ¿no? En la categoría 3 tenemos a los procesos de comunicación entre el paciente, la familia y el equipo multidisciplinar al final de la vida. Pues acá está enfocado en tener una comunicación exacta, precisa, puntual y también una comunicación que esté basado en el lenguaje que puedan entender los familiares, porque no es lo mismo el lenguaje médico que nosotros hablamos, que nosotros nos comuniquemos con ese mismo lenguaje a la familia no va a entender. Entonces se debe de explicar de una forma más clara y concisa para que puedan llegar a captar el mensaje. Acá tenemos en cuenta el paciente y la comunicación paliativa, la comunicación también entre el equipo de salud del paciente y la familia en la situación del final de la vida, ¿no? Es una comunicación constante de retroalimentación donde se pueda preguntar acerca del paciente y también el personal mismo pueda preguntar a los familiares cómo se sienten con todo esto. En la categoría 4 tenemos los aspectos éticos al final de la vida de la UCI. Aquí tenemos en cuenta aspectos éticos profesionales, como ser que por más que esté en UCI, en un estado de coma, el paciente debe tratarse con dignidad, con responsabilidad y con confidencialidad, respetando el pudor del paciente. Esto en relación a que pueda estar cubierto con las sábanas, dependiendo, no dejarlo de forma expuesta, porque pues esto va contra la ética también, ¿no? Los aspectos legales también en la toma de decisiones del paciente en situaciones del final de la vida. El tema de desconectar al paciente si está sometido a una máquina que prácticamente que es la única que le da vida, ¿no? Acá se toma en cuenta aspectos legales de gran importancia para poder trabajar esto junto con las decisiones de los familiares, ¿no? Hay algunas familias que pues tienen la esperanza de que el paciente va a recuperar desde un estado de coma, lo tienen bastante tiempo en la UCI, etcétera. Sin embargo, también hay otros familiares, pues que prácticamente cuando llega a la UCI ya es un estado terminal para ellos y no tienen la esperanza mínima de que pueda recuperar. Entonces, piensan que lo mejor es que el paciente pues se desconecte y termine de fallecer, ¿no? Y la toma de decisiones en el proceso de la muerte y del duelo. En relación a la muerte, es lo que habíamos dicho de la desconexión de la máquina. Y en relación al duelo, pues es cómo lo va viviendo la familia, ¿no? En cuanto a eso, también tenemos las prioridades, ¿no? O sea, cómo es que se determina el ingreso a UCI y los cuidados en cuanto a las prioridades. Esto como modo de repaso. Los pacientes de prioridad uno que van a ingresar directo a la UCI van a ser los que están críticos, ¿no? Los que están inestables, inestables en cuanto a los signos vitales. Estos van a requerir una monitorización constante y también un tratamiento que sea intensivo, de manera de que estos tratamientos no puedan ser utilizados, no puedan ser proporcionados fuera de la UCI, como ser una ventilación mecánica invasiva, por ejemplo. Este tipo de tratamiento intensivo no se lo puede dar en un consultorio o en una simple internación, debe de ser directamente para UTI. Cuando existe una depuración renal continua, etcétera, ¿no? Y las fallas que habíamos visto, una falla sistémica
una coagulación intravascular diseminada, una falla hepática, una insuficiencia renal, etcétera. Pacientes de prioridad 2 que van a ingresar a cuidados intermedios o semicríticos van a ser los pacientes que necesitan una monitorización intensiva de los signos vitales y que pueden necesitar también intervenciones inmediatas. Acá no tienen la necesidad de una ventilación mecánica invasiva con oxigenoterapia, eh, con alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva por una PAFI que sea menos de 200 o menos de 300 con fracaso de otro órgano, ¿no? Aquí vemos un parámetros un poco más estables. El paciente sí requiere monitorización, pero no requiere, por ejemplo, la ventilación mecánica invasiva como se requería en la prioridad 1. En los pacientes que van a tener prioridad 3, van a ser los que van a ser inestables y críticos, pero van a tener pocas probabilidades de recuperarse, ¿no? A causa de la enfermedad. Entonces acá tenemos también a pacientes pues que están bastante críticos, bastante inestables y prácticamente están, como se dice vulgarmente, más para allá que para acá, ¿no? Ya están prácticamente agonizando, falleciendo y no vale la pena meter a cuidados intensivos porque en el proceso, nada más en el proceso de ventilación e intubación, el paciente va a fallecer. Puede recibir tratamiento intensivo, sí, para aliviar su enfermedad aguda, pero también puede establecerse los límites terapéuticos, ¿no? Y acá tenemos un poco el tema del consentimiento de la 9SP. Hay muchos pacientes que cuando llegan en este estado crítico, bueno, a los familiares se les explica, si el paciente llega a sufrir un paro cardiorrespiratorio, se va a realizar la reanimación cardiopulmonar y los familiares son los que deciden si es que sí o si es que no. También esto teniendo en cuenta un poco lo que quisiera el paciente, ¿no? Porque en el momento de que el paciente esté en UCI, no tiene ya la capacidad de decidir por sí solo y depende directamente de las decisiones de los familiares. Entonces, los familiares que los conocen más que nadie sabrán qué es lo que quisiera el paciente en esos casos. Esos no ingresan a la UCI. Y los pacientes de prioridad 4 es donde su ingreso no está generalmente indicado porque existe un beneficio mínimo o improbable. Esto en relación a la enfermedad de bajo riesgo, es decir, que no requieran de cuidados intensivos, de ventilación mecánica invasiva, que no requieran de intubación, que no requieran de una monitorización constante, etc. O pacientes que están en una enfermedad terminal o irreversible hasta la inminente muerte, ¿no? Pacientes que prácticamente, como habíamos dicho, están en un estado de muy crítico de manera que su enfermedad sea muy irreversible, no se puede hacer prácticamente nada que no mejore ni con una ventilación mecánica invasiva, que no mejore ni con una monitorización, que no mejore con procedimientos invasivos en la UCI. Estos no se lo va a ingresar porque prácticamente solamente se está esperando a que el paciente fallezca. Bien, bueno. Con esto concluimos la ponencia. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento acá. Y bueno, en caso de que exista alguna duda o inquietud, lo pueden escribir por el chat, Jesús, por favor. Bien, únicamente recordarles que tanto la clase grabada, las diapositivas y todo el material junto con los videos lo pueden solicitar a la consultora. De igual manera, si es que requieren la certificación de la clase de hoy. Bien, les agradezco mucho por su atención. De igual manera, los participantes vía YouTube. Y con esto me despido. Que tengan muy buenas noches.